Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver por qué no se debe hablar del peso corporal, ni propio ni ajeno, delante de los niños. Evidentemente, hablar del peso corporal no es que sea una prohibición, ¿no?, delante de los niños, pero sí es verdad que muchas veces ese tipo de comentarios de mira fulanita, qué gordita se ha puesto, mira menganita, qué guapa está, qué delgada, nos hace crear unos estereotipos que además vienen fomentados por la televisión, la prensa, las redes sociales, en las que muchas veces los niños, en este caso un poquito ya más cercanos a la adolescencia o adolescentes, que tienen en sus manos a diario todo este tipo, están todo el día viendo cuerpos perfectos. ¿Qué pasa? Que pueden malinterpretar a veces lo que es saludable y lo que no, y comenzar a tener una mala relación con la comida. Bueno, vamos un poquito antes, ¿no? Hay épocas en las que los niños pues crecen como un poco a trompicones, aumentan un poco de peso, después crecen, aumentan, crecen. Hay niños que tienen un crecimiento continuado, ¿no?, en el que casi no nos damos cuenta y de repente, pues mira cómo has crecido, ¿no? Pues al pasar por algún sitio o al compararse con alguien que igual no les ha visto en cierto tiempo, y sin embargo los padres no lo notamos porque es muy continuo, muy progresivo y como despacito, despacito. En esos casos, bueno, pues a veces no suele haber excesivas variaciones de peso, pero sí en el caso de esos niños que, como os digo, crecen a trompicones. Es decir, primero acumulo, tengo mucha hambre, de repente se me quita el hambre, doy un estirón y ese aparentemente exceso de peso que he acumulado durante unos meses, de repente desaparece. Por lo tanto, a veces el peso de los niños no es permanente o no es una buena señal de salud, podríamos decir. Cuando ese exceso de peso es permanente, evidentemente en ese caso nunca debemos hacer responsable al niño de su exceso de peso. Los responsables siempre somos los padres, que somos los que le alimentamos o le inculcamos o no unos buenos hábitos nutricionales. La conversación del peso muchas veces tiene acepciones negativas, ¿no? Asociamos la delgadez con la belleza, con el que te siente bien la ropa, con una mayor agilidad, no sé, con características casi siempre positivas, y sin embargo asociamos el exceso de peso, que no tiene por qué ser muy grande. Ay, mira, es que el traje de baño me queda fatal porque me sale un Michelin aquí. Y bueno, pues a veces esos comentarios a los niños igual pensamos que no, pero dejan pozo y les pueden ir afectando, y a veces corremos el riesgo, más veces de lo que pensamos, de que esos niños a largo plazo generen una mala relación con la comida o, en casos más graves, un trastorno de la conducta alimentaria. La aparición de los trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia y la bulimia, que serían los más frecuentes, cada vez aparecen a edades más tempranas. Habitualmente solían ser por los 14, 15 años, 16, la adolescencia, con los cambios corporales, aparición del pecho, más curvas, y las niñas pues se querían ver como antes, ¿no?, más rectitas, más delgadas, ¿no? Y resulta que de repente empiezan a aparecer estos problemas a los 9 o 10 años. Y muchas veces pues no sabemos muy bien, ¿no?, cuál es la causa. A veces una baja autoestima, un nivel de exigencia muy alto en casa por parte de los padres, el continuo comparar con otros, mira lo que hacen, mira cómo están, tiene más éxito que tú, el otro también podría conducir, como os digo, al desarrollo de un trastorno de la conducta
alimentaria. ¿Qué ocurre? Por supuesto, tanto en niños como en niñas. Es más habitual, más frecuente en el caso de las niñas, que además suele ser más llamativo, pero en el caso de los niños también ocurre. En el caso de las niñas, ¿qué ocurre? Que las niñas en esa etapa del desarrollo, en la adolescencia, tienen una masa muscular per se inferior a la de los niños, y cuando pierden peso es más evidente, más visible que en el caso de los niños, y a veces es más difícil de detectar un caso de anorexia, por ejemplo, en el caso de niños, porque realmente bajan mucho su porcentaje de grasa, pero pueden seguir manteniendo cierto grado de masa muscular, porque al mismo tiempo muchas veces el ejercicio físico que hacen los niños como medida compensatoria en los chicos ejerce un efecto diferente que en el de las chicas, ¿vale? Trabajar ese ejercicio físico, bueno, pues igual a los chicos les da la sensación de que les mejora visualmente, pero realmente tienen un trastorno de la conducta alimentaria porque comen muchísimo menos de lo que necesitan, continuamente están perdiendo peso, y eso al final afecta, por supuesto, a su crecimiento y a su desarrollo, y probablemente también a su salud a futuro. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues evitar darle excesiva importancia al peso y, sin embargo, hacer recaer toda la importancia de esa educación en el estilo de vida, en los alimentos saludables, en unos buenos hábitos, en la necesidad de realizar también ejercicio físico o actividad física. O sea, nos sirve también salir a caminar, jugar al fútbol en un parque con los amigos, o en caso de los chicos. Las chicas, ¿qué pasa? Que muchas veces en la adolescencia dejan de hacer este tipo de actividad. Los chicos mantienen durante más tiempo la actividad física, y entonces las niñas, ¿qué pasa? Cambios hormonales, cambios corporales, descenso de la actividad física, nos suele llevar a un pequeño aumento de peso. Si además en casa les decimos, estás engordando, ten cuidado que ese pantalón ya no te cabe, ¡hala!, te tengo que comprar otra talla más, ¿qué ocurre? Pues que al final estamos minando también su autoestima. Así que vamos a darle la vuelta, vamos a mejorar la compra, vamos a mejorar la alimentación, vamos a mejorar la actividad física en familia, vamos a salir todos, por ejemplo, a dar un paseo, vamos a hacer una excursión, y de esa manera no te estoy obligando a ti, al niño, a que tú hagas ejercicio físico, sino que yo te llevo, te acompaño y hago esa actividad física contigo, de manera que resulte más fácil y que no resulte un castigo, sino que un premio, pues un tiempo compartido también, por ejemplo, con los padres. Es decir, vamos a buscar la manera adecuada de solucionar lo que a nosotros nos parece un problema, que a los niños en ese momento no les afecta, que tienen tiempo para crecer y para mejorar también, por supuesto, su composición corporal. Pero nunca, nunca deberíamos hablar del peso de manera negativa delante de los niños, porque está, bueno, estudiadísimo que igual a corto o igual a largo plazo altera su conducta alimentaria. Y hay muchas cositas que podemos mejorar también en esa educación nutricional sin buscarnos el rechazo. Es decir, si mis hijos, yo quiero que mejoren el peso, pero es que les he acostumbrado durante años a tener pues galletas, bollos y demás, por ejemplo, para el desayuno, pues quitárselo de la noche a la mañana me va a resultar imposible y además contraproducente, porque lo que no coman en casa van a tratar de comerlo fuera de casa, donde yo ya tampoco controlo. Es decir, a veces permitirnos cierta flexibilidad, ciertos caprichos, pues comer un helado, un día de postre, un día para merendar preparar una tarta en casa o unas tortitas. Es decir, ese tipo de caprichos tenemos que enseñarles que no son de todos los días, que no son habituales, que se pueden hacer si yo me alimento adecuadamente. Podemos reducir también paulatinamente el número o la cantidad de alimentos procesados
que se consuman en su día a día, porque no nos ayudan a que cuando ellos tomen sus propias decisiones sepan utilizar los alimentos frescos y naturales. Si nosotros les enseñamos a cocinar, a participar en la compra, en la preparación de los alimentos, en la presentación de los propios alimentos, ¿qué ocurre? Que cuando ellos tengan que tomar sus propias decisiones van a saber cómo hacerlo de manera adecuada. Imaginaros, muchos niños con 17, 18 años, niños y niñas evidentemente, salen de casa porque estudian fuera, igual donde nosotros residimos, no tienen lo que quieren estudiar y resulta que de repente empiezan a comer pasta todos los días porque no saben hacer nada más, pasta y arroz. Si no lo han aprendido en casa, no tienen una edad adecuada para adquirir unos buenos hábitos por sí mismos. Ya es distinto que se vayan de casa, por ejemplo, cuando forman su familia, pues con 25 o 30 años o incluso más algunas veces. En esos casos sí tienen la capacidad y el poder adquisitivo para poder llevar un estilo de alimentación adecuado. Evidentemente, si han tenido también ese hábito anteriormente. Pero con 17, 18 años, 19, si estás fuera de casa y no te preparan la comida, es un poco complicado si no tienes unos buenos hábitos y has aprendido a prepararlo, a comprarlo y a cocinarlo y a comerlo y a disfrutar de comer bien. ¿Qué ocurre? Que sota, caballo y rey, y muchas veces procesado, comida precocinada, que es lo más fácil, lo más rápido, no genera ningún tipo de esfuerzo y es sabrosa y palatable, demasiado palatable muchas veces y nos puede llevar a comer de más cantidad. Por lo tanto, la educación nutricional, que no me voy a cansar nunca de repetirlo, es fundamental para que los niños y adolescentes tengan una buena relación con la comida y que sean capaces de tomar buenas decisiones. Así que espero que este vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.